San Maximiliano María Kolbe nació el 8 de enero de 1894 en la pequeña ciudad de Śląska Wola, en Polonia. Sus padres, Julio Kolbe y María Dabrowska, eran trabajadores humildes y profundamente religiosos. Desde joven, él demostró un fervor espiritual y una inteligencia notable, lo que impresionaba a su familia y a la comunidad local. A los 10 años, Maximiliano tuvo una visión de la Virgen María que marcó profundamente su vida. Según él, la Virgen le ofreció 2 coronas, una blanca, que simbolizaba la pureza, y otra roja, que representaba el martirio. Aceptó ambas, mostrando desde temprana edad un deseo ardiente de servir a Dios de manera total y sacrificial. Su educación comenzó en escuelas locales, donde se destacó como un estudiante brillante. A los 13 años, ingresó en el Seminario Menor de los Frailes Menores Conventuales en Lvov, donde continuó demostrando su celo religioso y académico. Su formación inicial estuvo marcada por una disciplina rigurosa y un profundo amor por la Virgen María. Además de sus estudios académicos, Maximiliano también se interesó por las ciencias, especialmente matemáticas y física. Creía que el estudio de las ciencias podía ser una forma de comprender mejor la creación de Dios. Este interés lo acompañaría a lo largo de su vida, influyendo en su trabajo misionero y apostólico. En 1910, a los 16 años, ingresó en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores Conventuales, adoptando el nombre religioso de Maximiliano. Su decisión de entrar en la vida religiosa fue un paso importante, demostrando su total entrega a Dios y su disposición a seguir el camino que la Virgen María le había mostrado. La vocación de Maximiliano fue moldeada por su intensa devoción mariana y su deseo de vivir plenamente el Evangelio. Desde el principio, mostró una determinación inquebrantable para seguir su llamado, incluso frente a desafíos y sacrificios. La vida religiosa para él era una oportunidad para servir a Dios y a los demás de manera profunda y significativa. La formación religiosa de Maximiliano en el noviciado estuvo marcada por un rigor espiritual y académico. Se dedicó al estudio de las Escrituras, de la teología y de las enseñanzas de la Iglesia, buscando profundizar su comprensión de la fe. Su devoción a la Virgen María también se intensificó, y comenzó a cultivar una espiritualidad centrada en la Inmaculada Concepción. Durante sus años de formación, Maximiliano desarrolló un profundo amor por la Eucaristía y por la oración. Creía que la vida religiosa debía ser una unión constante con Dios, y esto se reflejaba en su rutina diaria de oración, meditación y adoración. Su fervor espiritual inspiraba a sus compañeros y superiores. Además de su vida espiritual, Maximiliano también se preocupaba por la formación humana e intelectual. Creía que un religioso debía estar bien preparado para enfrentar los desafíos del mundo moderno y para evangelizar de manera eficaz. Con esta visión, se dedicó al estudio y a la formación integral. La entrada de Maximiliano en la Orden de los Frailes Menores Conventuales fue un paso decisivo en su vida. La orden, fundada por San Francisco de Asís, era conocida por su dedicación a la pobreza, a la humildad y al servicio a los pobres. Maximiliano se sintió atraído por estos valores y deseaba vivir un estilo de vida que reflejara estos ideales. Como fraile menor conventual, Maximiliano fue inmerso en una comunidad que valoraba la fraternidad y la vida en común. Aprendió la importancia de la convivencia fraterna, del compartir y del apoyo mutuo. Estas experiencias moldearon su visión de la comunidad e influyeron en sus futuros emprendimientos apostólicos. Los primeros años de Maximiliano en la orden estuvieron dedicados a la formación y al estudio. Se sumergió en los textos sagrados, en la teología y en la espiritualidad franciscana. Esta formación profunda lo preparó para enfrentar los desafíos de su futuro ministerio y misión, proporcionándole una base sólida en fe y conocimiento. Además de los estudios, Maximiliano también participó activamente en las actividades apostólicas de la orden. Se involucró en obras de caridad, evangelización y educación, demostrando su deseo de servir a los demás y de difundir el Evangelio. Su dedicación y celo fueron notados por sus superiores, quienes veían en él un futuro prometedor.
La vida religiosa en la orden también significaba un compromiso con la pobreza y la simplicidad. Maximiliano adoptó estos valores con fervor, viviendo de manera austera y desapegada. Creía que la pobreza evangélica era un medio para seguir más de cerca los pasos de Cristo y para testimoniar el mensaje del Evangelio al mundo. En 1912, Maximiliano fue enviado a Roma para continuar sus estudios teológicos. En la Ciudad Eterna, tuvo la oportunidad de profundizar su conocimiento de la fe católica, estudiando en instituciones renombradas y bajo la orientación de profesores eruditos. Este periodo fue crucial para su desarrollo intelectual y espiritual. En Roma, Maximiliano asistió a la Pontificia Universidad Gregoriana, donde obtuvo doctorados en filosofía y teología. Sus estudios fueron intensos y exigentes, pero se destacó por su dedicación y brillantez. Durante este periodo, también se interesó por la apologética, defendiendo la fe católica contra críticas y ataques. Además de los estudios académicos, Maximiliano se involucró en actividades pastorales y apostólicas. Colaboró con parroquias locales, participó en debates teológicos y se involucró en movimientos de evangelización. Estas experiencias prácticas complementaron su formación teórica, preparándolo para su futuro trabajo misionero. En Roma, también comenzó a desarrollar la idea de la Milicia de la Inmaculada, una asociación mariana dedicada a la evangelización y a la consagración al Inmaculado Corazón de María. Inspirado por su devoción mariana y por su visión apostólica, Maximiliano fundó la milicia en 1917, con el objetivo de convertir a los pecadores y de llevar almas a Cristo a través de María. Los años de estudio en Roma fueron un periodo de crecimiento y preparación para Maximiliano. Salió de Roma no solo con un vasto conocimiento teológico, sino también con una visión clara de su misión y un ardiente deseo de servir a Dios y a la Iglesia de manera radical y transformadora. La fundación de la Milicia de la Inmaculada fue un hito significativo en la vida de San Maximiliano Kolbe. La asociación se estableció el 16 de octubre de 1917 en Roma, con el objetivo de promover la devoción a la Virgen María y de trabajar por la conversión de los pecadores. Maximiliano vio en la milicia un instrumento poderoso para la evangelización y la renovación espiritual. La Milicia de la Inmaculada nació de una profunda convicción de Maximiliano sobre el papel de María en la salvación de las almas. Creía que, a través de la consagración al Inmaculado Corazón de María, los fieles podían alcanzar una unión más íntima con Cristo y ser instrumentos eficaces de evangelización. Esta consagración se veía como una entrega total e incondicional a María, para que ella pudiera guiar y proteger a sus hijos espirituales. Desde el principio, la Milicia de la Inmaculada se centró en tres pilares principales: la oración, la acción y el sacrificio. Maximiliano alentaba a sus miembros a rezar diariamente por la conversión de los pecadores, a realizar obras de caridad y evangelización y a ofrecer sacrificios personales como actos de amor y reparación. Estos principios guiaron las actividades de la milicia e inspiraron a muchos a unirse a esta causa. Maximiliano también utilizó los medios de comunicación para difundir el mensaje de la milicia. Fundó revistas, periódicos y otros materiales impresos que promovían la devoción mariana y enseñaban la fe católica. Su habilidad para utilizar los medios como herramienta de evangelización fue innovadora para la época y demostró su compromiso de alcanzar el mayor número posible de almas. La Milicia de la Inmaculada creció rápidamente, atrayendo a miembros de diferentes partes del mundo. La visión y el celo de Maximiliano inspiraron a muchos a consagrarse a María y a dedicarse a la misión de evangelización. La milicia continúa hoy en día, siendo un testimonio duradero del legado espiritual de San Maximiliano Kolbe y de su amor por la Virgen María. Después de completar sus estudios en Roma, Maximiliano regresó a Polonia en 1919, decidido a poner en práctica su visión apostólica. Fue asignado para trabajar en el convento de Niepokalanów, que se convertiría en el centro de sus actividades misioneras y evangelizadoras. En ese lugar, comenzó a desarrollar sus ideas sobre la evangelización a través de los medios de comunicación. En Niepokalanów, Maximiliano fundó la revista Rycerz Niepokalanych,
Caballero de la Inmaculada, que rápidamente se convirtió en un éxito. La revista tenía como objetivo difundir la devoción mariana y enseñar la fe católica de manera accesible y atractiva. Maximiliano utilizó su talento como escritor y editor para producir contenidos inspiradores y educativos. Además de la revista, Maximiliano también organizaba retiros, conferencias y encuentros espirituales para los fieles. Creía que la formación espiritual y la educación religiosa eran esenciales para fortalecer la fe de las personas y capacitarlas para vivir el Evangelio en su vida diaria. Su enfoque pastoral era inclusivo y acogedor, atrayendo a muchos a su causa. El trabajo de Maximiliano en Polonia no se limitó al apostolado local. Tenía una visión global de la evangelización y deseaba alcanzar el mayor número posible de almas. Para ello, enviaba misioneros y materiales impresos a diferentes países, estableciendo una red de evangelización que trascendía fronteras. La dedicación incansable de Maximiliano al apostolado en Polonia estuvo marcada por desafíos y sacrificios. Enfrentó dificultades financieras, oposición e incluso problemas de salud, pero su fe y determinación nunca vacilaron. Su trabajo dejó un legado duradero, influyendo en generaciones de católicos y promoviendo la devoción mariana en todo el mundo. En 1930, Maximiliano Kolbe emprendió una nueva y audaz misión, llevar el Evangelio a Japón. Viajó al lejano oriente con algunos confrades, enfrentando desafíos culturales y lingüísticos significativos. Sin embargo, su celo misionero y su confianza en la protección de la Inmaculada lo impulsaron a seguir adelante con coraje y determinación. Al llegar a Japón, Maximiliano se estableció en Nagasaki, una ciudad con una significativa comunidad cristiana. Comenzó a publicar una revista en japonés llamada Seibon no Kishi, Caballero de la Inmaculada, similar a su publicación en Polonia. La revista fue bien recibida y se convirtió en una herramienta importante para la evangelización y la catequesis. Además de la revista, Maximiliano también fundó un convento en Nagasaki, al que llamó Mujensai no Sono, Jardín de la Inmaculada. Este convento se convirtió en un centro de actividades misioneras, donde él y sus confrades se dedicaron a la oración, a la enseñanza y al servicio a los necesitados. La vida comunitaria en el convento reflejaba los valores franciscanos de simplicidad, pobreza y fraternidad. Durante su misión en Japón, Maximiliano enfrentó muchos desafíos, incluyendo dificultades financieras, barreras lingüísticas y la tensión entre las culturas occidental y oriental. Sin embargo, nunca renunció a su compromiso con la evangelización. Aprendió la lengua japonesa y se esforzó por entender y respetar la cultura local, buscando siempre formas eficaces de comunicar el mensaje del Evangelio. El trabajo de Maximiliano en Japón fue un testimonio de su dedicación y amor por la misión. Aunque pasó solo algunos años en el país, su impacto fue significativo. Plantó semillas de fe que continuaron creciendo y floreciendo, dejando un legado espiritual duradero en la comunidad católica japonesa. Niepokalanów, conocida como la ciudad de la Inmaculada, fue una realización notable en la vida de San Maximiliano Kolbe. Fundada en 1927, esta ciudad religiosa fue dedicada a la Virgen María y se convirtió en un centro vibrante de actividad espiritual, evangelización y caridad. Maximiliano soñaba con crear un lugar donde los fieles pudieran vivir y trabajar en comunión con Dios y entre sí. Niepokalanów comenzó como un pequeño convento, pero rápidamente creció en tamaño e importancia. Maximiliano atrajo a muchos frailes jóvenes que compartían su visión y su celo misionero. La comunidad trabajaba unida, viviendo los valores franciscanos de pobreza, simplicidad y fraternidad, mientras se dedicaba a diversas obras apostólicas. La ciudad se convirtió en un centro de producción de medios católicos. Maximiliano estableció una imprenta moderna, donde se imprimían periódicos, revistas y libros religiosos. La publicación Rycerz Niepokalanów alcanzó una circulación impresionante, difundiendo el mensaje mariano y la fe católica a un público amplio. Niepokalanów también producía programas de radio y otros materiales educativos. Además de las actividades de medios, Niepokalanów era un lugar de oración y formación espiritual.
La comunidad mantenía una rutina rigurosa de oración, meditación y adoración. Retiros y encuentros espirituales se ofrecían regularmente, atrayendo a fieles de toda Polonia. Maximiliano creía que la vida espiritual intensa era la base para un apostolado eficaz. Niepokalanów también se destacó por su espíritu de caridad y servicio. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad se convirtió en un refugio para muchos refugiados y perseguidos, incluidos judíos. Maximiliano y sus confrades abrieron las puertas de la ciudad, ofreciendo refugio, comida y apoyo a todos los necesitados. Este espíritu de acogida y solidaridad reflejaba el amor de Cristo y el corazón misericordioso de María. Después de su misión en Japón, Maximiliano Kolbe regresó a Polonia en 1936, trayendo consigo una renovada determinación para expandir sus actividades apostólicas. Volvió a Niepokalanów, que continuaba creciendo como un importante centro de evangelización y espiritualidad. Su presencia trajo un nuevo vigor a la comunidad, inspirando a sus confrades y colaboradores. Al regresar, Maximiliano enfrentó desafíos crecientes debido a la inestabilidad política en Europa. La amenaza del nazismo y del comunismo se estaba volviendo cada vez más evidente. Sin embargo, permaneció firme en su misión, creyendo que la evangelización y la devoción mariana eran más necesarias que nunca. Continuó publicando la revista Rycerz Niepokalanów y produciendo otros materiales religiosos. Maximiliano también intensificó sus esfuerzos en obras de caridad. Creía que la fe debía vivirse a través de acciones concretas de amor y servicio. Niepokalanów se convirtió en un centro de apoyo para los necesitados, ofreciendo ayuda a los pobres, a los enfermos y a los refugiados. Este trabajo de caridad era una expresión tangible del amor cristiano y de la compasión mariana. Durante este periodo, Maximiliano también se enfocó en la formación espiritual e intelectual de sus confrades y de los laicos. Organizó retiros, cursos y conferencias, con el objetivo de fortalecer la fe y preparar a los fieles para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Su liderazgo y enseñanzas inspiraban a muchos a profundizar su vida espiritual y a comprometerse más plenamente con la misión evangelizadora. El regreso de Maximiliano a Polonia fue una época de intensa actividad y dedicación. Continuó trabajando incansablemente hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, siempre confiando en la protección de la Inmaculada y en el poder de la oración. Su fe inquebrantable y su amor por el prójimo dejaron un legado duradero, incluso en tiempos de gran turbulencia. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Polonia fue invadida por el ejército alemán. Siendo un centro religioso activo, rápidamente llamó la atención de los ocupantes. Maximiliano Kolbe y su comunidad enfrentaron la creciente amenaza con coraje y fe, continuando sus actividades apostólicas y caritativas bajo circunstancias extremadamente difíciles. Los soldados alemanes veían la influencia religiosa de Maximiliano como una amenaza. En septiembre de 1939, fue arrestado por la Gestapo, pero liberado unos meses después. A pesar del arresto, Maximiliano no retrocedió en sus esfuerzos. Continuó ofreciendo ayuda a refugiados, incluidos muchos judíos que buscaban seguridad en Niepokalanów. Su dedicación a la caridad y a la justicia social no pasó desapercibida para los nazis. En febrero de 1941, Maximiliano fue nuevamente arrestado, esta vez de forma definitiva. Fue llevado a la prisión de Pawiak, en Varsovia, donde sufrió duras condiciones y malos tratos. Incluso encarcelado, no perdió la esperanza ni la fe. Maximiliano aprovechaba todas las oportunidades para consolar y alentar a sus compañeros de celda, ofreciéndoles apoyo espiritual y emocional. El arresto de San Maximiliano Kolbe en Pawiak, Varsovia, fue un periodo de gran sufrimiento, pero también de profunda fe y testimonio. Detenido por la Gestapo en febrero de 1941, enfrentó condiciones extremas y malos tratos brutales. Sin embargo, su fe y coraje nunca vacilaron y continuó siendo una fuente de consuelo y esperanza para sus compañeros de prisión. En Pawiak, Maximiliano fue sometido a interrogatorios severos y torturas.
Los nazis buscaban quebrar su espíritu y destruir su influencia. Sin embargo, mantuvo una actitud de serenidad y compasión. Usaba el tiempo de confinamiento para rezar, meditar y fortalecer su fe, confiando totalmente en la protección de la Inmaculada. A pesar de las condiciones inhumanas, Maximiliano encontraba maneras de ministrar a los prisioneros. Ofrecía palabras de aliento, escuchaba las confesiones y, cuando era posible, celebraba la misa en secreto. Su ejemplo de fe y resiliencia inspiraba a otros prisioneros a mantener la esperanza y la confianza en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Durante su estancia en Pawiak, Maximiliano también enfrentó desafíos de salud. Las condiciones insalubres y la falta de cuidados médicos adecuados agravaron su estado físico. Sin embargo, soportó estos sufrimientos con paciencia y ofreció sus sufrimientos a Dios, como una forma de participar en el sacrificio de Cristo. La prisión en Pawiak fue un preludio a los horrores que Maximiliano enfrentaría en Auschwitz. Sin embargo, este periodo también fue una prueba de su fe inquebrantable y de su disposición a sufrir por el bien de los demás. Su vida en Pawiak es un testimonio poderoso de amor, sacrificio y confianza en la providencia divina, incluso en medio del sufrimiento y la persecución. En mayo de 1941, San Maximiliano Kolbe fue transferido de la prisión de Pawiak al campo de concentración de Auschwitz, uno de los lugares más oscuros de la historia. Esta transferencia marcó el inicio de un capítulo aún más doloroso en su vida, donde enfrentaría crueldades inimaginables, pero continuaría demostrando una fe y coraje extraordinarios. Al llegar a Auschwitz, Maximiliano fue registrado como prisionero número 16.670. Fue sometido a trabajos forzados extenuantes y condiciones de vida inhumanas. El régimen brutal del campo buscaba deshumanizar y destruir a los prisioneros, pero Maximiliano mantuvo su dignidad y su espíritu inquebrantable. Creía que su misión era traer esperanza y consuelo a los que sufrían a su lado. Maximiliano se dedicaba a ayudar a los demás prisioneros, compartiendo su escasa ración de comida y ofreciendo apoyo espiritual. Frecuentemente se ofrecía como voluntario para las tareas más difíciles y peligrosas, aliviando la carga de sus compañeros. Su presencia en Auschwitz era un signo de luz en medio de la oscuridad, y muchos prisioneros lo veían como un ejemplo de santidad y amor altruista. La brutalidad de los guardias nazis era constante, y Maximiliano sufrió innumerables agresiones. Fue golpeado y torturado, pero nunca retaliaba. En lugar de eso, ofrecía sus sufrimientos a Dios, en unión con los sufrimientos de Cristo. Su resistencia espiritual era una fuente de inspiración para los otros prisioneros, que veían en él un modelo de fe y resiliencia. La transferencia a Auschwitz fue una prueba extrema para Maximiliano, pero también una oportunidad para que él demostrara el verdadero significado del amor cristiano y del sacrificio. Su vida en el campo de concentración es un testimonio poderoso de cómo la fe puede transformar el sufrimiento en un acto de redención y de cómo el amor puede prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. El momento más emblemático en la vida de San Maximiliano Kolbe en Auschwitz ocurrió en julio de 1941, cuando ofreció su vida a cambio de un compañero de prisión. Tras la fuga de un prisionero, el comandante del campo, Karl Frisch, decidió seleccionar a 10 hombres para ser ejecutados por inanición como forma de represalia. Entre los elegidos estaba el sargento polaco Franciszek Gajowniczek. Al escuchar el grito de desesperación de Gajowniczek, quien lamentaba por su esposa e hijos, Maximiliano Kolbe dio un paso adelante y se ofreció a tomar su lugar. Sorprendido, Frisch le preguntó quién era, a lo que Maximiliano respondió simplemente: «Soy un sacerdote católico». Su oferta fue aceptada, y él se unió a los otros condenados en la celda de la muerte. Durante el tiempo en la celda de inanición, Maximiliano continuó demostrando una fe inquebrantable. Lideraba a los prisioneros en oraciones y cantos de himnos, transformando la celda de la muerte en un lugar de esperanza y espiritualidad. Su presencia consolaba a los otros condenados, y les ofrecía una paz que solo la fe profunda puede proporcionar. Los días se transformaron en semanas, y uno por uno, los prisioneros sucumbieron al hambre y a la sed.
Sin embargo, Maximiliano permaneció fuerte, sosteniendo a los demás hasta el final. Después de 2 semanas, solo él y otros 3 prisioneros seguían vivos. Los guardias nazis, impacientes por la demora, decidieron acelerar la ejecución. El 14 de agosto de 1941, Maximiliano Kolbe fue finalmente llevado a la muerte. Recibió una inyección letal de ácido carbólico, aceptando su destino con serenidad. Su muerte fue un acto final de amor y sacrificio, un testimonio poderoso de su fe y devoción. El prisionero que salvó, Franciszek Kajonisek, sobrevivió al campo y vivió para contar la historia del heroísmo y la santidad de Maximiliano Kolbe. El reconocimiento de la santidad de San Maximiliano Kolbe comenzó poco después de su muerte, a medida que su historia de sacrificio y amor se difundía. En 1971, el Papa Pablo VI beatificó a Maximiliano, reconociendo oficialmente su virtud heroica y su martirio. Este reconocimiento fue un paso importante hacia la canonización y un testimonio del impacto duradero de su vida y muerte. La canonización de Maximiliano Kolbe tuvo lugar el 10 de octubre de 1982 por el Papa Juan Pablo II. Durante la ceremonia, el Papa destacó la vida de Maximiliano como un ejemplo extraordinario de caridad cristiana y sacrificio. Fue proclamado santo no solo por su muerte heroica, sino por toda su vida dedicada al servicio de Dios y al prójimo. La canonización fue un momento de gran alegría y celebración para la Iglesia, especialmente para la comunidad polaca y para los frailes menores conventuales. San Maximiliano Kolbe fue reconocido como un mártir de la caridad, alguien que vivió y murió por el amor a los demás. Su vida y muerte se convirtieron en un ejemplo poderoso de fe y sacrificio para los fieles en todo el mundo. Además de ser proclamado santo, Maximiliano Kolbe también fue declarado patrono de los prisioneros y de los movimientos pro vida. Su vida y muerte inspiraron a muchas personas a defender la dignidad humana y a trabajar por la justicia y la paz. Su testimonio continúa influyendo en la Iglesia y en la sociedad, recordándonos la importancia del amor altruista y del sacrificio. La canonización de San Maximiliano Kolbe es un reconocimiento del impacto profundo de su vida y muerte. Es un ejemplo de cómo la fe puede transformar el sufrimiento en un acto de redención y de cómo el amor puede prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. Su legado espiritual continúa inspirando y guiando a muchos fieles alrededor del mundo. El legado espiritual de San Maximiliano Kolbe es vasto y profundo, influyendo en generaciones de católicos e inspirando a muchos a seguir su ejemplo de fe, amor y sacrificio. Su vida dedicada a la Inmaculada Concepción y su martirio heroico dejaron una marca indeleble en la historia de la Iglesia y continúan siendo una fuente de inspiración para muchos. Uno de los principales aspectos de su legado es la devoción a la Virgen María. Maximiliano creía profundamente en el poder de la consagración a María y en la importancia de difundir la devoción mariana. La Milicia de la Inmaculada, que él fundó, continúa promoviendo esta devoción, alentando a los fieles a consagrar sus vidas al Inmaculado Corazón de María y a trabajar por la conversión de los pecadores. Otro aspecto importante de su legado es el ejemplo de caridad y servicio al prójimo. Maximiliano Kolbe demostró, a través de sus acciones, que la verdadera fe cristiana se manifiesta en el amor altruista y en el sacrificio por los demás. Su vida y muerte inspiran a muchos a dedicarse al servicio de los más necesitados y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. La vida de Maximiliano también destaca la importancia de la evangelización y del uso de los medios de comunicación para difundir el mensaje del Evangelio. Sus publicaciones y esfuerzos apostólicos continúan siendo un ejemplo para aquellos que trabajan en la evangelización moderna. Mostró que los medios pueden ser una poderosa herramienta para difundir la fe y enseñar los principios cristianos. El legado espiritual de San Maximiliano Kolbe también es evidente en su coraje y resiliencia ante el sufrimiento y la persecución. Enfrentó las adversidades con una fe inquebrantable y una confianza total en la providencia divina. Su testimonio de martirio es un recordatorio de que el amor de Cristo puede vencer el odio y la violencia, y que la verdadera fuerza proviene de la fe. La influencia de San Maximiliano Kolbe en la Iglesia contemporánea es significativa y multifacética.
Su ejemplo de santidad, sacrificio y devoción continúa inspirando a muchos católicos alrededor del mundo. Su vida y enseñanzas tienen un impacto duradero, moldeando la espiritualidad y la práctica de la fe en muchos aspectos. Uno de los aspectos más notables de su influencia es la promoción de la devoción mariana. La Milicia de la Inmaculada, fundada por Maximiliano, continúa creciendo y difundiendo la devoción a la Virgen María. Este movimiento global alienta a los fieles a consagrar sus vidas al Inmaculado Corazón de María, promoviendo una espiritualidad mariana que es central para la identidad católica. Maximiliano también influyó en la manera en que la Iglesia utiliza los medios de comunicación para la evangelización. Fue un pionero en la utilización de la prensa, la radio y otros medios para difundir el mensaje del Evangelio. Su visión de una prensa católica eficaz continúa inspirando a muchos que trabajan en la comunicación y en la evangelización hoy en día. Además, su ejemplo de caridad y servicio a los demás tiene un impacto profundo en la práctica de la fe cristiana. Su vida dedicada al servicio de los necesitados y su sacrificio final en Auschwitz son recordados como testimonios poderosos del amor cristiano. Continúa inspirando a muchos a dedicarse al servicio al prójimo y a trabajar por la justicia y la paz. La vida de San Maximiliano Kolbe también tiene una resonancia especial en tiempos de persecución y sufrimiento. Su testimonio de fe inquebrantable frente a la brutalidad nazi ofrece un ejemplo de cómo la fe puede sostener y fortalecer incluso en las circunstancias más extremas. Es frecuentemente invocado como patrono de los prisioneros y de aquellos que sufren persecución. Finalmente, su canonización y reconocimiento oficial por parte de la Iglesia destacan la importancia de su legado espiritual. San Maximiliano Kolbe es recordado no solo como un mártir de la caridad, sino también como un modelo de santidad para todos los fieles. Su vida y enseñanzas continúan moldeando la espiritualidad y la práctica de la fe en la Iglesia contemporánea. La veneración y devoción a San Maximiliano Kolbe son evidentes en todo el mundo, reflejando la profundidad de su impacto espiritual. Iglesias, escuelas e instituciones llevan su nombre, y muchos fieles recurren a él como intercesor poderoso, especialmente en tiempos de sufrimiento y necesidad. Muchos santuarios dedicados a Maximiliano Kolbe han sido establecidos, siendo Niepokalanów, en Polonia, uno de los más importantes. Este lugar no solo celebra su vida y sacrificio, sino que también sirve como un centro de peregrinación y espiritualidad mariana. Peregrinos de todo el mundo visitan Niepokalanów para rezar, buscar inspiración y profundizar su devoción mariana. La devoción a San Maximiliano también es evidente en varias prácticas y celebraciones litúrgicas. Su fiesta se celebra el 14 de agosto, víspera de la Asunción de María, y está marcada por misas, novenas y otras formas de veneración. Muchos fieles participan en estas celebraciones para honrar su sacrificio y pedir su intercesión. La Milicia de la Inmaculada sigue siendo un testimonio vivo del legado de Maximiliano Kolbe. Este movimiento mariano global promueve la consagración a María y trabaja por la evangelización y la conversión de los pecadores. La milicia organiza eventos, retiros y campañas de oración, manteniendo viva la visión y el espíritu de su fundador. El ejemplo de San Maximiliano también es frecuentemente citado en contextos de defensa de la dignidad humana y de los derechos humanos. Es invocado como patrono de los prisioneros, y su vida es un recordatorio poderoso de la importancia del amor, la caridad y la justicia. Su historia inspira a muchos a trabajar por la paz y por la defensa de los oprimidos. La devoción a San Maximiliano Kolbe trasciende fronteras y culturas, uniendo a fieles de diversas partes del mundo en un amor común por su vida y ejemplo. Su intercesión es buscada por aquellos que enfrentan desafíos y sufrimientos, y su vida continúa siendo un faro de esperanza e inspiración para todos los que buscan seguir los pasos de Cristo. El martirio de San Maximiliano Kolbe es uno de los ejemplos más profundos de amor altruista y sacrificio en la historia de la Iglesia. Su disposición a dar la vida por un compañero de prisión es un testimonio poderoso del amor cristiano, reflejando las palabras de Jesús: nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos, Juan 15:13.
La vida y muerte de Maximiliano Kolbe son un recordatorio de que el verdadero amor cristiano implica sacrificio y servicio a los demás. Vivió de acuerdo con estos principios, dedicando su vida al servicio de Dios y al prójimo. Su martirio es la culminación de una vida de entrega total, demostrando que la santidad se alcanza a través del amor y del sacrificio diario. Maximiliano Kolbe también nos enseña sobre la importancia de la fe y de la confianza en Dios. Incluso en las circunstancias más deshumanas de Auschwitz, mantuvo una fe inquebrantable y una confianza total en la providencia divina. Su coraje y serenidad ante la muerte son un testimonio del poder transformador de la fe. Su ejemplo continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Nos desafía a vivir una vida de amor y servicio, a confiar en Dios en todas las circunstancias y a buscar la santidad en nuestra vida cotidiana. Su vida y martirio son una invitación a seguir los pasos de Cristo con coraje y dedicación. San Maximiliano Kolbe es un santo para nuestros tiempos, ofreciéndonos un ejemplo poderoso de cómo vivir y morir por amor. Su legado espiritual, su devoción mariana y su sacrificio final continúan resonando profundamente, inspirándonos a vivir una vida de fe, amor y servicio, buscando siempre la gloria de Dios y el bien de los demás. San Maximiliano es un testimonio vivo del poder del amor y de la fe. Su vida, marcada por una profunda devoción mariana, caridad incansable y un sacrificio supremo, continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible vivir el Evangelio de manera plena y auténtica. Que su ejemplo nos guíe y nos fortalezca en nuestro camino de fe, llevándonos a una mayor unión con Dios y a un servicio más dedicado al prójimo. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros.